Hola chicos, este es un video para que sepan que voy a hacer cambios en mi canal. Ya cambié de nombre, ya cambié de foto de perfil, pero ustedes van a decidir todavía si vuelvo a la de Freddy o si quieren que vuelva a la de Freddy, pónganlo en los comentarios. Pero si no hay comentarios, suscríbanse. Si quieren la de Country Bales, denle like. Pero hay una cosa. Ya mi hermanito borró por accidente el video de Contraband. Todo lo que hice se borró. Así que ya no sé qué hacer. Ustedes ya van a decir eso. Cambié mi nombre de DarkXC a El Mundo de Vuela Sorpresa. Si quieren que vuelva. Pero también pueden poner en los comentarios si quieren que vuelva a DarkXC o que sea con El Mundo de Vuela Sorpresa. No olviden suscribirse y darle like. Bye, Vuela Lovers.